Pues muchísimas gracias a todos los que se están conectando, los que ya están aquí con nosotros en las salas, para no hacerlos esperar y dar seguimiento a nuestras pláticas de cada mes, queremos, quiero presentarles a los ponentes de este mes, que sería, el psicólogo Eduardo Gachupín y Jesús Alberto, que son nuestros psicólogos de Justicia Ciudadana, quien hoy nos trae el tema ¿Qué es un patrón? Mi familia influye, y a quien les doy la palabra para que inicien con esta plática y puedan tener este conocimiento. Adelante, Alberto. Buenas noches a todos. El día de hoy estaremos hablando justamente de, como acaba de comentarlo el licenciado Gerardo, de qué son los patrones de conducta. Y también de resolver esta incógnita, y más que resolverla, mejor dicho, explicarla. ¿Cómo es que nuestra familia influye en estos patrones de conducta, en estos patrones de comportamiento que nosotros como personas tenemos en nuestro día a día, en la familia, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, pues sin más preámbulo, los dejo también con mi compañero Eduardo, quien nos dará la introducción al tema y yo los estaré acompañando unos momentos más tarde. Bienvenidos sean todos. Adelante, Eduardo. Claro que sí, muchas gracias, Beto. Bueno, como bien mencionaron los licenciados, el tema del día de hoy es ¿qué es un patrón? Mi familia influye. Y para dar comienzo me gustaría preguntarles, ¿no? En algún momento de su vida, en su cotidianidad, ¿se han preguntado tal vez el por qué uno se comporta, uno actúa de la forma en que lo hace, porque ustedes actúan de cierta forma, o por qué las demás personas actúan de cierta forma, ¿no? Y para dar respuesta a estas preguntas, vamos a comenzar primero explicando ciertos conceptos introductorios que son muy importantes y que nos van a permitir seguir entendiendo la demás presentación. Entonces, para comenzar, tenemos el primer concepto que sería la conducta, ¿no? ¿Qué entendemos por conducta? Podemos decir que que la conducta son todos aquellos comportamientos o actitudes que tenemos en diferentes situaciones o contextos, ¿no? A esto nos referimos tanto a respuestas automáticas o a conductas conscientes en donde ya interviene nuestro criterio, por ejemplo, o la toma de decisiones, ¿no? Y antes de continuar, quiero dejar algo como claro también para hacerlo tal vez un poco más entendible. El hecho de que a cada concepto, al menos de los 4 primeros, les voy a ir a plantear una pregunta que nos va a ayudar a identificar las diferencias sobre todo. En este caso, a este primer concepto, la conducta, le vamos a poner el qué hago, ¿no? Siguiendo con el siguiente, perdón, por la redundancia, con el siguiente concepto, el patrón de conducta. ¿Qué es o a qué nos referimos con? Podemos decir que el patrón de conducta es el cómo hacemos. Y aquí también quiero abrir no solamente al qué, sino vamos a expandirnos un poquito más. El cómo hago lo que hago, cómo siento lo que siento y cómo pienso lo que pienso. ¿Ok? ¿A qué me refiero o a qué nos referimos con el cómo? Pues justamente nosotros actuamos de cierta forma o pensamos o sentimos a partir de pautas de comportamiento. Dichas pautas son las que hemos ido aprendiendo y hemos ido replicando a lo largo de nuestra vida. ¿Dónde las aprendemos sobre todo?
en las interacciones sociales, principalmente con la familia, sobre todo en la primera infancia, ¿no? Es todo aquello que aprendemos de pequeños y posteriormente en nuestra vida adulta, en nuestras relaciones de pareja, en general, en muchos ámbitos de la vida, pues los estamos replicando constantemente. Entonces, a este segundo concepto le vamos a plasmar el cómo hago lo que hago. Continuando con el tercer concepto, el concepto del esquema. ¿Y a qué nos referimos con el esquema o los esquemas que nosotros desarrollamos a lo largo de nuestra vida? Pues justamente lo entendemos como la realidad, cómo nosotros interpretamos la realidad, qué significado le damos a la realidad a partir de nuestras experiencias, a partir de lo que hemos vivido, retomando la parte del patrón de conducta, ¿no? ¿Qué es lo que hemos aprendido y qué es lo que seguimos replicando a partir de nuestra interpretación? Entonces, a esta parte del esquema vamos a darle la pregunta del por qué. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Y por qué siento lo que siento? ¿No? Y continuando con el siguiente concepto, que sería en este caso ya la teoría de los esquemas relacionales, tenemos o entendemos que este modelo planteado por Jeffrey Young menciona que justamente los esquemas y los patrones de conducta nacen a partir de el factor biológico, que es lo que podemos desarrollar a partir de la genética, de lo que heredamos de nuestros padres, de nuestra familia, pero también de qué es lo que hemos aprendido en nuestras experiencias a lo largo de la vida, ¿no? Y cómo esto genera dichos esquemas, dichas formas de interpretar la realidad y cómo se relacionan entre sí, justamente para darle una explicación y entender de dónde viene todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y todo lo que sentimos. Y antes de continuar con las siguientes diapositivas, me gustaría ejemplificarlo de alguna forma para que sea un poquito más entendible. Entonces, tomemos estas 4 preguntas. El qué, el cómo, el por qué y el de dónde. ¿De dónde sale? Planteemos una situación hipotética, una situación de pareja, en este caso, en donde tenemos 2 perfiles un tanto diferentes. El primero, el de la primera persona, será una persona pues un tanto reservada, por así llamarlo. No está tan acostumbrada a hacer muestras de afecto o muestras de amor tan explícitas, tan llamativas, por así llamarlo. Y también no lo hace tan constantemente. Sin embargo, quiero aclarar que sí existen muestras de afecto. Tal vez no tan explícitas, pero existen. Y por el otro lado tenemos un perfil que necesita, ¿no? Mayores muestras de afecto, tal vez obsequios, regalos, justamente que sean más frecuentes, cosas más llamativas, ¿no? Esto le da una sensación de que justamente su pareja lo ama o le está demostrando que su pareja lo ama. Vamos a centrarnos en el esquema de este segundo perfil, de esta persona, ¿no? Entonces, vamos a ir contestando estas preguntas. ¿El qué? Primero el qué. ¿Qué es lo que esta persona piensa, ¿no? Al ver que su pareja no le da muestras de afecto tan grandes. Pues piensa, por ejemplo, que su pareja no lo quiere, que su pareja no lo ama, que su pareja posiblemente no muestra tanto interés en la relación, ¿no? ¿Qué es lo que siente? Posiblemente siente tristeza, enojo, tal vez frustración. Frustración tal vez porque justo siente que él está aportando de más a la relación y su pareja, por el contrario, no lo hace, ¿no? Pasemos con el cómo, ¿no? Este patrón de conducta, cómo lo muestra o cómo lo estamos observando. Posiblemente bueno, lo demuestra como una persona tal vez necesitada justamente por afecto, como una persona insegura. Y nos preguntamos entonces de dónde viene, de dónde salió todo esto, esta forma, este patrón de conducta, por qué se comporta de esta forma ante esta situación. Entonces, busquemos el de dónde sale, a través del modelo de los esquemas.
planteamos dos hipótesis, ¿no? Posiblemente de dónde pudo haber surgido todo esto. La primera la podemos tomar, y de hecho son dos escenarios bastante diferentes, pero que nos pueden llevar a una forma, un patrón de conducta bastante similar. En este caso, una de las primeras hipótesis, por ejemplo, podría ser que esta persona creció en un ambiente en donde en su infancia, en los primeros años, pues fue llenado de regalos, ¿no? Sus padres constantemente le demostraban su amor, su afecto a través de regalos, de premios, de cosas bastante llamativas. Y entonces él entendió o él aprendió que es la forma en cómo una persona te demuestra su cariño, te demuestra su amor. ¿Y qué pasa posteriormente cuando todo esto que él aprendió, todo esto que él construyó y toda esta, eh, justamente estas pautas que modeló para percibir su realidad, le dicen que su pareja no lo quiere porque no está haciendo estos actos por esta persona? Eh, por el contrario, la otra hipótesis, perdón, podríamos decir que él creció, esta persona creció en un ambiente en donde posiblemente, pues, mm, prácticamente no le demostraron afecto, amor, no tenía tal vez regalos o premios, o simplemente su familia no estaba acostumbrada, ¿no? Y él entendió que, bueno, surgió esta necesidad de sentirse querido, de sentirse amado, de sentir o que alguien le demuestra un amor, ¿no? Un amor sincero, tal vez. Y a partir de este concepto justo y de no querer pasar por la misma situación, genera este pensamiento, el mismo pensamiento, de hecho. Eh, si una persona te quiere, te va a demostrar con regalos, te va a demostrar con cosas muy llamativas. ¿Por qué? Porque una persona que no te quiere no te lo demuestra o no hace cosas por ti, ¿no? Eh, y generamos de nuevo esta forma de comportarnos, el cómo, el qué y el por qué. Y ya entendemos un poquito a mayores rasgos, obviamente, de dónde vino todo esto. Este ejemplo, obviamente, y nos ayudó bastante a responder todas estas preguntas, que como les digo, es una forma tal vez de verlo un poquito más entendible, más fácil, y de ver cómo están relacionados entre sí. Eh, Regresemos por un momento a la parte, a la teoría de eh, los esquemas relacionales, ¿no? Mencionaba Jung que tenemos dos partes, la parte biológica y la parte que se basa en las experiencias, en cómo estas primeras relaciones con nuestros padres, ¿no? Y entonces es importante aquí diferenciar el temperamento del carácter. ¿Qué podemos tomar como el temperamento? Justamente esta parte tal vez biológica heredada, las características innatas, qué es lo que tenemos desde el nacimiento, qué es lo que nuestros padres de alguna forma nos dejaron y cómo este temperamento nos ayuda obviamente a pues afrontar estas primeras interacciones, estos primeros sucesos y situaciones que se nos presentan, ¿no? Y por el otro lado tenemos el carácter, que ahora sí se basa mayormente en la parte de la experiencia, las cualidades y valores que nosotros desarrollamos a partir de las relaciones significativas, que obviamente es tanto con la sociedad y con la familia, pero obviamente en los primeros años tiene mayor relevancia la interacción con la familia, ¿no? Y de hecho, hago un pequeño paréntesis, un pequeño comentario en esa parte, ¿no? Porque creo que hemos escuchado muchas veces o apuesto que en algún momento hemos dicho esta frase un tanto típica sobre el carácter, ¿no? El que tal vez yo exploto muy fácilmente, el yo actúo de una forma específica porque soy de carácter fuerte, ¿no? Yo respondo muy bruscamente tal vez, confronto mucho porque soy de carácter fuerte, ¿no? Esta forma de llamar al carácter, ¿no? Em, Sin embargo, si nos ponemos a pensar y nos preguntamos, analizamos de verdad, ¿esto es un carácter fuerte? Porque por la forma en cómo se entiende, de hecho, podríamos decir que es un carácter débil, ¿no?
una persona que tal vez no puede regular tanto sus emociones, su comportamiento, que no tiene tanto autocontrol. Y una persona entonces de carácter fuerte sería, claro, una persona con autocontrol, que sabe regular emociones, que sabe expresarse, que sabe comunicar. Y entonces hemos tal vez vivido con esta pequeña confusión en cuanto al carácter. ¿Cómo nos referimos al carácter en general? Cierro este paréntesis, este pequeño comentario y continuamos. Teniendo ahora sí marcados el temperamento, el carácter, cómo se relacionan entre sí para darnos la explicación de dónde surge el comportamiento, podemos comenzar dilucidando que sí, la familia tiene bastante relevancia en el cómo nos comportamos o la forma en cómo pensamos, sentimos o aprendimos a sentir actualmente, ¿no? Por último, yo les voy a mencionar la parte de las necesidades emocionales, que como también dije en el ejemplo, suelen surgir ciertas necesidades que tal vez no son cubiertas durante la infancia y que de ellas dependen en gran medida el cómo nos estaremos relacionando con los demás y cómo aprenderemos a tener tal vez autocontrol en los años futuros en la adultez, ¿no? Entonces, vamos primero con la primera necesidad emocional central, que es la de apegos seguros. Esta se desarrolla gracias a la intimidad, a la integración social que se tenga en la infancia, el cómo tal vez nuestros padres, familiares nos involucran dentro de ciertas convivencias, ¿no? El cómo ellos nos enseñan o nos van enseñando justamente el irnos comunicando de forma asertiva. La aceptación, sentimientos no condicionados y comprensión. Con esto también nos referimos a la generación de un ambiente seguro, generar experiencias individuales y de grupo, y que eso mismo ayude al individuo a desarrollar su individualidad posteriormente. Tenemos después la necesidad de autonomía, competencia y sentido de identidad, ¿no? Que el niño pueda desarrollarse de forma independiente, pueda hacer sus cosas por sí mismo, aprenda a sentirse seguro en las situaciones para poder actuar según la situación lo requiera. Aquí también entra la parte de no sobreproteger a los niños, porque eso les prohíbe o les limita muchísimo a desarrollarse y a el ir aprendiendo y desarrollando sus habilidades o cualidades. ¿Cómo podemos ayudarlo? Asignando responsabilidades propias de la edad, propias del niño, que lo puedan ayudar a sentirse motivado al ir cumpliendo con estas responsabilidades. Fomentamos la toma de decisión y se promueve una idea de que todo juicio es valioso. Continuamos con los límites realistas y el autocontrol. En este promovemos la capacidad de autodisciplinarse y los límites no reales. Perdón, los límites reales, perdón. A través de un ambiente pues que no sea tan permisivo. Lo que ya entendemos posteriormente que se puede asociar con, comúnmente le llamamos el libertinaje. En esta parte se normaliza reconocer que podemos necesitar de otros, las relaciones recíprocas y compartidas. Y posteriormente tenemos la parte de libertad para la expresión de necesidades emocionales, en donde se promueve la expresión tanto de las necesidades y de las emociones. A esto también me gustaría incluir la parte de los pensamientos, que también es una parte importante a expresarse de forma asertiva, ¿no? Voy a ir un poquito más rápido también para que no nos coma un poquito el tiempo. Por último, tenemos la parte de espontaneidad y juego, ¿no? En donde se acepta la idea de que los niños necesitan expresión en general, que los niños puedan desarrollar su imaginación, puedan desarrollarse en general esta parte creativa que ellos también tienen, puedan aprender a divertirse, puedan aprender cómo y también qué hacer para divertirse. Esto ayuda obviamente al desarrollo de sentimientos, el control de impulsos, elecciones con espontaneidad y pues no generar una vigilancia tan extrema. Ahora sí los dejo con mi compañero Alberto.
Muchas gracias, Lalo. Pues efectivamente, entonces, como nos planteaba Eduardo, sí, nuestra familia queda clarísimo que va a influir en el cómo yo reacciono, en el cómo yo me comporto, porque efectivamente son nuestros primeros modelos de crianza. Nos criemos con quien nos criemos. Estas personas van a ser nuestro ejemplo a seguir. Bien o mal van a ser nuestro ejemplo a seguir. Y pues seamos honestos, muchos que son padres y quienes no son padres, pero tienen esta visión un poco más abierta, comprendemos que nadie nace, sabiendo ser padre. Nadie tiene un manual de cómo serlo. Entonces, vamos no a justificar, pero sí a comprender que muchas veces durante la crianza, a partir de este desconocimiento, podemos llegar a cometer errores. Que visto desde este enfoque de los esquemas relacionales, como ya lo venía introduciendo Eduardo, estos errores, este modelo nos explica que al cometer ciertos errores va a impactar de una u otra manera en el resto de nuestra vida y en el cómo nosotros nos relacionamos, en el cómo nosotros interactuamos. Por ejemplo, nos mencionaba primero que nosotros tenemos una necesidad que es la de apego seguro. Esta necesidad donde buscamos la aceptación y donde la familia nos puede brindar amor incondicional, donde nos brinda cariño, donde nos sentimos bienvenidos. Pero por otro lado, en la siguiente diapositiva, por favor, vamos a tener entonces, ¿qué pasa si el apego seguro no se ve cubierto? Entonces nos encontramos con este primer, de acuerdo a la teoría, dominio se llama, de todos modos no nos vamos a meter con términos tan específicos, pero vamos a tener este patrón de desconexión y rechazo. ¿Qué pasa? Que primero que nada puede darse en familias donde por uno u otro motivo, el infante, el individuo, se siente no aceptado, se siente no bienvenido, donde se quedan solos, ya sea porque los padres, comprensiblemente, pueden estar trabajando para sacar adelante a la familia, al hogar, pero desde la mente de un infante hay abandono, hay soledad, mis papás no están. Y generalmente un infante puede llegar a interpretar como no me quieren, es mi culpa, por mí tienen que trabajar tanto. Puede que no sea ese tipo de pensamientos en los que haya, pero de un modo u otro sí repercute. Entonces, en este patrón que puede darse a partir de la desconexión, a partir del rechazo, a partir de no tener este apego seguro, puede presentarse una de varias causas, si no es que múltiples. Por ejemplo, la muerte de los progenitores, si no es que de algún progenitor. Puede haber abandono. La causa puede ser justamente esta. Uno de los padres se desentiende, si no es que ambos padres. O puede haberse dado al infante en adopción. E independientemente de que haya tenido una buena crianza en la familia adoptiva, se queda esta idea, o puede quedarse esta idea de mis padres biológicos no me quisieron. Puede ser en una familia donde hay padres explosivos o impredecibles, o abusivos, o donde se nos ignoran y se ignoran completamente nuestras necesidades, donde somos criticados fuertemente, donde somos abandonados, aislados, donde pareciera que no importamos a nuestro primer grupo que en teoría debería darnos la bienvenida a este mundo, debería aceptarnos. Entonces, ¿cuál puede ser el impacto cuando una persona nace en una familia como esta o en un entorno como este? Porque puede no ser con la familia, puede ser a partir de otras esferas. Pero ¿qué sucede? Pues que justamente en la adultez pueden desarrollarse patrones, pueden desarrollarse esquemas asociados a una idea de que en la vida nadie me va a amar, no voy a ser aceptado. Nadie me va a entender, nadie me va a comprender, nadie me va a querer. ¿Por qué? Porque las primeras personas que deberían haberme querido, aceptado, comprendido, entendido, no estaban ahí. Por uno u otro motivo no lo hicieron.
Entonces, esto repercute en que, digamos, no sé si habrán escuchado alguna vez esta metáfora de que cada persona tiene una forma de ver la vida, que son como estos lentes que yo me puedo quitar. Yo puedo tener estos lentes, pero una persona aquí al lado puede tener unos lentes azules, otra persona puede tener unos lentes rojos. Entonces, cada quien va a ver la vida de forma diferente. ¿De qué depende que yo vea la vida de un modo u otro? Pues justamente de mi estilo de crianza, de aquellos con quienes yo conviví, de aquello que yo observé, porque a final de cuentas lo tomo y lo hago mío. Entonces, cuando crecemos en familias con esta tipología, con estas características, no es determinante, pero puede influir en buena medida a que desarrollemos este tipo de pensamientos, este tipo de ideas, y ahorita les explicaré qué tipo de comportamientos también pueden desarrollarse a partir de este esquema de desconexión y rechazo, a partir de este patrón. Tenemos una segunda necesidad que nos presentaba Eduardo. La segunda necesidad es la de autonomía, competencia y sentido de identidad, que es básicamente el desarrollar yo las habilidades personales, el sentirme yo mismo, el apreciarme, el tener capacidades porque pude hacer, pude practicar, pude equivocarme y aún así no fui criticado y pude volver a aprender de esos errores y entonces de algún modo lo que yo soy se define, se identifica del resto del grupo. Soy una persona que tiene valor, que es importante, que desarrolla habilidades, que es capaz de muchas cosas. ¿Qué pasa cuando esta necesidad no es cubierta desde la familia de origen? Por ejemplo, cuando la familia es sobreprotectora, cuando la familia te soluciona todo, te dice qué hacer, qué no hacer, debes comportarte de determinada manera, te protejo, te cuido, no sales con amigos, de a tal hora, digamos, ya te bañas, te duermes, no sales, etcétera, etcétera, no tienes celular porque quién sabe qué vayas. Muchas reglas, muchos limitantes, por este sentido de, ay, mi hijo, mi hija, se vaya a enfermar, se vaya a comportar mal, vaya a aprender cosas que no debe hacer de otras personas, mejor de la escuela a la casa, de la casa a la escuela y que no conviva, no sale, no. ¿Qué es lo que va a suceder? Que van a generar, muy probablemente, un adulto dependiente. Como no desarrollo la capacidad para interactuar, para resolver problemas, como no desarrollo habilidades, como no practico, como no me equivoco y aprendo, básicamente me quedo estancado. Nos meten en una cajita fuerte y cuando salgo de esa cajita fuerte, porque tarde o temprano todos tenemos que salir a la vida real, no voy a saber qué hacer. Todo lo que vea enfrente, todo con lo que me tope, me voy a sentir incapaz. ¿Por qué? Porque jamás tuve la oportunidad de desarrollar las habilidades para enfrentar esas situaciones. El mundo, la realidad me va a sobrepasar, me va a aplastar y voy a entrar en crisis y voy a pedir ayuda y voy a recurrir a otros y hasta incluso puedo reclamarle a los demás porque no me están ayudando. Todo a partir de que se me crió con la idea de que los demás iban a estar todo el tiempo protegiéndome y dándome todo lo que quería y necesitaba en todo momento. ¿Y por qué no tuve la oportunidad de desarrollar mis propias habilidades e independencia? No me detengo más, vamos con el siguiente. Tenemos la necesidad de límites realistas y autocontrol, que es justamente el que nos enseñan a respetar de hasta aquí puedo hacer, de aquí para allá ya no. Respeto, es un límite y es una barrera que jamás voy a cruzar o que puedo cruzar solo bajo determinadas circunstancias. Voy a darles un ejemplo, uno que tuve la oportunidad de observar alguna vez. Me invitaron a una fiesta familiar, un amigo mío, llegamos a esta fiesta y en esta fiesta pues íbamos disfrazados para poder convivir con los infantes porque era la fiesta de la sobrina de este amigo. Entonces había muchos niños y mis amigos y yo llevábamos ciertos disfraces, a los niños les gustaba, jugaban, interactuaban con nosotros, pero había un niño en particular que desde el principio, mi amigo me dijo, cuidado, porque este sobrino suyo también, jamás le dicen que no. Y efectivamente todos terminamos odiando a ese niño,
de aproximadamente 5 o 6 años. Bueno, no odiando, pero sí ya nos tenía un poco fastidiados, porque a cada rato se acercaba el niño y nos decía, ¿me prestas tú este y me prestas tú aquello? Y nosotros, no, no puedo. ¿Me lo prestas? ¿Me lo prestas? Y por más que le decías que no, insistía, insistía, insistía. Ya indagando, nos compartía mi amigo que este niño constantemente recurría a esa estrategia, hasta que fastidiaba a los demás, le daban lo que quería. Este niño no sabe aceptar límites, no sabe aceptar un no por respuesta. Y aunque se cansara él antes que tú y se retirara, más tarde, a la primera oportunidad, iba y tomaba las cosas sin tu consentimiento. ¿Por qué? Porque no sabe aceptar lo que no es suyo. ¿Qué va a pasar en la adultez? Pues que personas con este estilo de crianza muy probablemente jamás van a poder respetar los límites de otras personas, van a tomarlos como de, ok, si me dice que no es porque todavía no he hecho suficiente o porque todavía no le he insistido suficiente. Voy a insistir más. O claro que tiene que decirme que sí, ¿por qué es tan negativo? No saben aceptar el no por respuesta. No desarrollan una autodisciplina. ¿Por qué? Porque una disciplina implica también saber respetar hasta dónde sí y hasta dónde no. Saber reconocer que puedo esforzarme, pero que este esfuerzo va a tener un hasta aquí. Entonces, una persona que jamás se ha esforzado, que obtiene todo lo que quiere, porque insiste, 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 cansa a los demás y obtiene las cosas, pues efectivamente jamás desarrolla esta habilidad de esforzarse, pero también reconocer cuando ese esfuerzo no va a rendir frutos, entre otras consecuencias que puede haber. Tendencia, bueno, cuarta necesidad de la que nos hablaba Eduardo, libertad para expresar las necesidades emocionales, yo expresar lo que siento y lo que pienso. Hay crianzas en las que se nos enseña que estar triste es malo, por ejemplo, no llores. En la que se nos critica por expresar lo que pensamos, de ya cállate, no estés molestando, deja de preguntar. En la que mis necesidades emocionales, hago paréntesis, toda emoción es necesaria, toda emoción debe ser expresada porque toda emoción está ahí por algo. Si no fuera necesaria no la sentiríamos, pero a veces cometemos el error de creer que hay emociones malas que no deben expresarse. No, toda emoción, debe ser expresada, es necesaria. Hay que saber canalizarla asertivamente, claro que sí, ya se podrá aprender eso, pero no hay que prohibirlas. Entonces, si yo tengo una crianza en la que se me dice que debo guardarme las emociones, debo guardarme mis pensamientos, o que yo los expreso, emociones o pensamientos, y soy criticado, soy regañado, soy castigado, o donde se me dice que debo atender primero a lo que los demás dicen. No, compórtate porque estamos con tal persona, compórtate porque estamos con tu tío, compórtate porque estamos en la escuela, en la iglesia. Entonces, el pequeño, la pequeña puede tener en esos momentos necesidades urgentes, latentes, que necesitan ser escuchadas, expresadas, aceptadas, validadas. No necesariamente que sean, digamos, cubiertas en ese instante, pero sí validado en el sentido de que, ok, entiendo lo que estás sintiendo, entiendo lo que estás pensando y vamos a hacer esto al respecto. En el contrario, si le decimos, ¿sabes qué? Aquí no, cállate, compórtate. Entonces el niño va a aprender, es más importante lo que tú dices, es más importante lo que los demás opinan, es más importante lo que los demás piensan. Yo me callo. Debo estar para servir a otros. Última necesidad, espontaneidad y juego. Un poquillo de la mano con la tendencia a hacer el otro, con lo que les explicaba hace un momento, el poder expresar lo que siento y lo que pienso. ¿Qué pasa si esta necesidad no está cubierta? Entonces viene lo que vemos en la última fila, la sobrevigilancia e inhibición. Se nos ponen, por ejemplo, límites muy altos. Debo comportarme así.
no debo decir groserías, debo sentarme derecho, debo hablar bien, no debo tartamudear, no debo llorar, debo vestirme bien, debo peinarme bien, debo debo irme bien en calificaciones, debo ir excelente en la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se nos pone una barra demasiado alta. Debo ser perfecto, básicamente. Entonces, con tal de yo ser ese chico, esa chica perfecta, dejo de lado todo lo demás. Y ¿qué va a pasar cuando esa perfección no esté cubierta? Porque va a haber personas más, entre comillas, perfectas que nosotros, que simplemente por don natural tienen mayor capacidad que nosotros para el deporte, para las matemáticas, para la música, para el arte, para lo que sea. Entonces, cuando nos topemos con esta realidad, mi perfeccionismo va a llevarme a una frustración de por qué yo no soy así. Entonces, con tal de mantener ese perfeccionismo, voy a llevar a cabo ciertos patrones que en realidad pueden llegar a ser destructivos porque no soy simplemente capaz de aceptar la idea de que ser perfecto no está perfecto, no es necesario, no es indispensable, de que somos humanos y que podemos llegar a ser imperfectos. Entonces aquí tenemos estos 5 dominios, estos 5 grandes categorías de qué pasa si mis necesidades no son cubiertas adecuadamente durante la infancia, de si mis modelos de crianza, de si mis modelos del entorno social no son los más adecuados, pues entonces van a repercutir de estas posibles 5 maneras. Obviamente las categorías son muchas más, es mucho más compleja esta teoría, aquí la estamos resumiendo de una forma un tanto más digerible, ¿vale? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, cuando nosotros venimos con estos lentes porque lo aprendimos o porque así nos lo enseñaron, nos lo impusieron, porque así lo experimentamos durante nuestros primeros años de vida, yo lo voy a reproducir. Nos explicaba Lalo el qué, el cómo, el por qué y el de dónde, ¿vale? Pues justamente yo lo voy a reproducir contestando a esas tres de esas 4 preguntas. Por ejemplo, tenemos los sesgos. Los sesgos vienen a ser más o menos este por qué. ¿Por qué yo reacciono de esta manera? ¿Por qué yo espero que los demás reaccionen de esta manera? Ah, porque así lo aprendí, o porque así lo vi y entonces yo generé una idea del mundo, una regla de vida con la que yo y los demás deben cumplir. Entonces, a partir de esta regla, yo reacciono de determinada manera. Yo puedo ser perfeccionista o yo puedo decir, no, no puedo hacer esto, necesito la ayuda de los demás, o puedo decir, no soy valioso, nadie me va a querer. ¿Por qué? Porque tengo estos lentes, esta regla de vida que me impusieron o que me impuse yo solito a partir de lo que viví. Entonces, el cómo yo reaccione va a depender de este sesgo, de este pensamiento, de esta regla, de cómo yo estoy interpretando la realidad, que evidentemente mi interpretación no es lo mismo que la realidad, jamás. ¿Nos ayuda a entenderla? Sí. ¿A veces es funcional? A veces no. A veces genera malestar o en nosotros o en los que nos rodean. Y cuando lleguemos a identificar eso, ojito, quizá ahí tengamos nosotros un sesgo originado por un esquema, por un patrón de conducta que estamos reproduciendo de forma inadecuada, que tal vez no es necesario. Entonces, si yo veo que me estoy haciendo daño o a mí o quienes me rodean están sufriendo a partir de cómo yo reacciono, puedo llegar a detenerme a ver, ¿por qué? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy malinterpretando quizá aquí? ¿Qué podría entender diferente? Segundo punto, además del sesgo tenemos este bloqueo de afecto. El bloqueo de afecto, digamos que viene a responder el cómo, ¿vale? ¿Cómo estoy reproduciendo yo este patrón?
Pues justamente, si yo detecto malestar en mí o en los demás, puedo identificar que algo anda no tan bien, que necesita mi atención, que necesito tal vez reinterpretar las cosas, quitarme estos lentes y tratar de buscar unos más adecuados, que tal vez estoy entendiendo malas cosas y actuando de una forma inadecuada. Pero si yo bloqueo mis sentimientos o los de los demás, de que tal cual pareciera que no me doy cuenta, y sí, esto sí puede pasar. He tenido pacientes, Eduardo no me dejará mentir, que les preguntamos, ¿cómo te sientes? Bien, mal, más o menos. Ok, para esto nosotros ya les explicamos emociones. Literalmente les damos una hoja, un documento donde ellos pueden ver mínimo 80 emociones. Y aún así, ellos no saben identificarlas en sí mismos. No saben lo que es la tristeza, la frustración, la alegría, la tranquilidad, la ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. El desagrado y todo el cúmulo de emociones, porque déjenme decirles, seguramente ya lo saben algunos, quienes no han estado en otras pláticas que hemos dado, tenemos, dependiendo de un autor u otro, entre 380 o más de 500 emociones. Y les pregunto a ustedes, ¿cuántas saben? ¿Cuántas podrían mencionar? Yo me aventuraré a decir que la mayoría de aquí ni siquiera saben mencionar más de 10 emociones. Personalmente me costaría mencionar más de 20, y eso que es mi profesión. Entonces, imagínense aquellos que jamás se les educa emocionalmente. No las reconocen. Y cuando yo no reconozco una emoción, puedo no reconocer un malestar. Y como no reconozco un malestar, no veo el problema. Mis lentes me sirven. ¿Cuál es el problema? Sigo haciéndolo. Y sigo haciéndome daño a mí o a los demás, pero como yo no veo el problema, no hay problema, no hay nada que arreglar, no hay nada que cambiar. Entonces, de esta forma puedo yo estar manteniendo este esquema inadecuado, este esquema disfuncional, porque simplemente no me doy cuenta. Entonces, este es el cómo. Nos arrojó Lalo otra pregunta que decía que era, si no me equivoco, el qué. Justamente atendiendo las conductas. El qué hago o qué no hago, porque a veces no hacer nada, por ejemplo, si yo me quedo callado, el silencio es estar haciendo algo. El irme, podríamos decir que es no hacer nada, pero estoy haciendo algo que es retirarme. Entonces, lo que hago o lo que no hago puede llevarnos a mantener un patrón de conducta, puede llevar a mantenernos un esquema, ¿ok? Las acciones son aquello que sí podemos controlar, aunque a veces creamos que no. Y las acciones son una consecuencia de lo que yo estoy interpretando, de este esquema mental, de estos lentes con los que yo veo la vida. A partir de yo ver la vida de esta manera, de decir, por ejemplo, no soy suficiente, tal vez sí tengo una habilidad muy buena en, no lo sé, dibujando mandalas, esculpiendo madera. No voy a ser bueno en otras áreas, pero mientras yo siga pensando, no soy capaz de hacer las cosas porque tengo este posible patrón de pensamiento, este esquema de deterioro de autonomía, de que yo no desarrolle mi autonomía y competencia, entonces voy a ir por la vida pensando que necesito de los demás, de que necesito la ayuda, de que jamás voy a poder hacerlo solo. Entonces, aun cuando yo perfectamente pueda hacer esta actividad, voy y pido ayuda, exijo la ayuda. Y no lo hago o puedo no hacerlo hasta que no reciba esa ayuda, aunque yo sea perfectamente capaz. ¿Todo por qué? Porque tengo una visión sesgada, una visión inadecuada de la realidad y de mi propio potencial, en este caso concreto, por ejemplo. Y entonces, digamos, autosabotaje, ¿qué hago? Podríamos dividirlo en 3 categorías más concretas. Ojito a quienes estudian psicología, tal vez esto les ayude a identificar algunos patrones a la hora de hacer análisis funcionales. A quienes no, pueden identificarlo tal vez en su vida cotidiana o en ustedes mismos o en quienes los rodean. Estas 3 formas de nosotros comportarnos, de reaccionar, en las que podemos mantener un esquema, un patrón de conducta inadecuado, son justamente las 3 que están hasta abajo. El rendirme, el evitar
o el compensar. Como pueden leer ahí, es la manera en cómo nosotros tratamos de combatir esta idea inadecuada, esta idea de sesgada, este esquema, este pensamiento. Pero esta forma de combatirlo solo lo mantiene más que realmente eliminarlo o contrarrestarlo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, volviendo a este patrón, a este esquema de dependencia, de yo no puedo hacer las cosas porque los demás hacían todo por mí, me protegían en todo momento, yo no desarrollé habilidades, entonces, digamos que me dejan un ensayo, una tarea complicada en la escuela. Yo puedo rendirme al esquema, rendirme a este patrón, a esta idea, justamente pidiendo ayuda a los demás, porque creo fervientemente, creo realmente que no voy a poder hacerlo solo. Entonces me rindo a la idea, no la combato. Así ha sido la vida siempre. Para mí, ojo, así ha sido la vida siempre. Entonces, como así ha sido siempre, siempre he necesitado ayuda de los demás, me rindo. ¿Para qué lo hago diferente? Mejor voy y pido ayuda. O puedo evitarlo. ¿Cómo? Sé que voy a necesitar ayuda, sé que no puedo hacerlo solo, mejor lo dejo para después. Lo procrastino, lo dejo para último, no hago la tarea, la actividad, el ensayo en el momento que debo, porque no quiero afrontar la idea de que yo no puedo hacerlo. Entonces, me distraigo con otras cosas. Eso lo dejo para después. O el otro estilo de afrontamiento, la compensación. En la compensación, entonces, muchas veces podemos creer que el hacerlo diferente, el hacerlo opuesto, es la forma de resolverlo. ¿Sabes qué? No pido ayuda. Lo voy a hacer yo solo. Yo puedo y me va a salir perfecto. Y entonces me exijo, me sobreesfuerzo y me estreso intentando combatir esta idea de yo no puedo solo. Aun cuando podría ser apropiado pedir un poco de apoyo, pedir alguna sugerencia, pedir un poco de bibliografía. Oye, ¿tú sabes de tal tema? Pues, ¿me podrías explicar un poco? Ah, ya, completo. Entonces yo en esta compensación o sobrecompensación digo, jamás voy a pedir ayuda. Pero ese no pedir ayuda tiene detrás la idea de, es que si yo pido ayuda, entonces voy a ser otra vez un incompetente, alguien que no puede resolver las cosas por sí solo. ¿Se dan cuenta entonces cómo estas tres formas de yo reaccionar, de yo actuar, de yo hacer, lo único que hacen es mantener detrás de sí, oculta, pero ahí está, la idea, ese esquema, este patrón que ya desarrollé durante mucho tiempo de yo no puedo? O puedo rendirme a él, puedo intentar no enfrentarlo, dejarlo de lado, o puedo intentar esforzarme de más con tal de demostrar que sí puedo, cuando probablemente a los demás les da igual. A los demás estaban dispuestos a prestarme un poco de ayuda. Y estas tres ideas o estas tres formas de reaccionar tienen detrás de sí la idea de yo no puedo. Otro ejemplo, justamente con estos tres, pero vamos ahora a otro esquema, que va a ser el de tendencia hacia el otro. La necesidad, recordemos, era libertad de expresar mis emociones y necesidades. Cuando no expresamos estas necesidades es porque generalmente se nos enseña a darle prioridad a lo que los demás piensan, a lo que los demás opinan. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, cuando yo mantenga este patrón, este esquema, desde la rendición, desde el rendirme. Entonces, en estos casos, yo puedo, por ejemplo, darlo todo por los demás. Ahorita tengo clarísimo en mi mente una paciente que justamente se le enseñó eso, que ya tiene una edad bastante avanzada y toda su vida ha estado para sus hijos, para su esposo, para todos los demás, pero cuando le planteas la idea de cuidarse, de atender algo para sí misma, de consentirse, de darse un regalito, ella tal cual dice no, porque eso es egoísta.
Genuinamente ella tiene plantada esta idea de yo debo estar para los demás. Es terrible estar para mí misma. Entonces, me rindo a este esquema. Estoy todo el tiempo haciéndole favores a los demás. Y aun cuando no me pidan favores, voy y les ofrezco y les doy y hago todo por los demás porque yo debo estar y yo sirvo y yo existo solo si puedo ofrecerle algo a los demás, porque así me lo enseñaron, porque así me criaron. O puedo evitarlo. ¿Cómo? Nuevamente, posponerlo. Pueden pedirme un favor y le doy largas, le doy largas, le doy largas, le doy largas a ese favor, porque me choca a toda costa esta idea que me inculcaron de que debo estar para los demás cuando ellos me lo piden y necesitan. Entonces lo evito, lo dejo. Después, luego, ajá, sí, o me comprometo, pero no lo hago. Estoy evitándolo porque me frustra, me desagrada esa idea con la que fui criado. Este pensamiento, este patrón, estos lentes, o puedo compensarlo, sobrecompensarlo. ¿Cómo? Pues cuando me pidan favores yo siempre voy a decir que no. Y me vale, perdón por las palabrotas, pero digamos que podrían llegarse a ese extremo. Los demás no me interesan. No importa lo que necesiten los demás, yo no voy a hacer caso. ¿Por qué? Justamente puede ser a partir de esta misma idea de ya me harté de estar para los demás. Toda mi infancia me dijeron que debía hacer lo que los demás querían, pensaban, necesitaban y jamás nadie me hizo caso a mí. Entonces ahora voy a ser egoísta. Estoy haciendo todo lo opuesto, estoy sobrecompensando. Y así es como a partir de ciertas acciones puedo yo estar reproduciendo un patrón. Uno más, uno breve, uno rápido, que es justamente en relación a la necesidad de apego seguro, donde puedo ser aceptado por los demás, que cuando no mis padres están ausentes o me dan en adopción, puedo desarrollar esta idea de desconexión, rechazo, de que no me van a amar, de que no voy a ser aceptado, y entonces, ¿cómo lo afronto? ¿Cuál es mi estilo de afrontamiento para intentar solucionarlo y que es inadecuado? Puedo, por ejemplo, rendirme a esa idea diciendo que voy a acudir a interacciones, a ciertas actividades o voy a ir a clases, pero no interactúo, no me llevo con nadie, no platico con nadie. Total, nadie me va a apreciar, nadie me va a querer, no voy a pertenecer. O desde la evitación, no me inscribo a nada, si puedo no voy a clases, si puedo pues no voy a, evito cualquier grupo social. O desde la compensación, exijo a los demás que me acepten, que me quieran, asisto a los grupos, pero se los exijo, se los impongo y me enojo y me molesto con ellos porque ellos no son capaces de darme esto que yo estoy sintiendo. Y así con cada necesidad no cubierta, yo puedo desarrollar cualquiera de estos tres estilos de afrontamiento. El rendirme a ese esquema y no hacer nada al respecto, el evitarlo, tratar de sacarle la vuelta, o el tratar de sobreesforzarme con la intención de obtener aquello que creo que no tuve. Y como estos les puedo dar miles de ejemplos. Y créanme, todos estos que les di los hemos visto en terapia y son muy frecuentes. Y no es necesario que estemos locos, otro detalle, ¿vale? Solamente es necesario que tal vez estemos generando malestar en nosotros o en los demás a partir de, no sé ni por qué. Entonces voy a terapia y puede que descubramos cada uno de nosotros en torno a qué patrón disfuncional estoy funcionando y no me había dado cuenta. Y tal vez toda mi forma de reaccionar en la vida va de la mano con este patrón sin que yo me haya percatado. Siguiente diapositiva, por favor. Y justamente, ¿qué es lo que vamos a hacer en terapia? Pues primero que nada, cuando hay algún malestar, y generalmente cuando muchas personas llegan a sesión con nosotros, conmigo, su servidor, con Eduardo, con cualquiera de los especialistas que trabajan en justicia ciudadana, llegan porque sienten mucho de algo, o miedo, o preocupación,
o enojo, o tristeza, o vacío, o algo. Entonces, vamos a trabajar en terapia, entre otras cosas, porque con cada paciente se trabaja distinto, el aprender a lidiar con estas emociones, que esta carga afectiva no sea tan pesada, que ya no duela tanto, digamos, que yo sepa comprenderla, entenderla, aceptarla, porque recordemos, toda emoción es importante, pero también hay que saberla canalizar. No se trata de guardarla y que se quede ahí como guardar un alimento en el refrigerador. Un ratito puede estar bien, pero si la dejo 2, 3, 4 semanas, un mes, 2 meses o un año, se va a echar a perder. Entonces, hay que saber convivir con esa emoción, canalizarla, expresarla. Entonces, apoyamos con este apartado emocional, apoyamos con cambios conductuales de, a ver, ¿qué estamos haciendo? Tal vez yo estoy justamente a partir de estos patrones evitando grupos sociales o pidiendo ayuda constantemente. Entonces, quizá una vez que identifiquemos el esquema y cómo yo lo estoy manteniendo a partir de qué conductas, puedo yo generar unas distintas, como de, por ejemplo, en lugar de pedir siempre ayuda o de no solicitar ayuda jamás a partir de esta sobrecompensación, es realizar el ensayo yo solito, sí, pero pedir algún consejo, pedir una sugerencia. No que los demás lo hagan por mí, sí hacerlo yo, pero también aceptando que puedo necesitar ayuda de los demás. O cuando lleguen a pedir un favor, en lugar de darlo todo por los demás, es, sí, primero cuido de mí, como volviendo al ejemplo de esta señora que consideraba que el cuidar de sí era egoísta. Cuido de mí, atiendo mis necesidades, me protejo, pongo mis límites, me consiento, atiendo, me pongo objetivos, tengo proyectos, etcétera. Y también puedo apoyar a las demás personas de vez en cuando. No siempre, porque no puedo estar todo el tiempo para lo que los demás necesiten, pero tampoco estoy en ese límite de jamás doy ayuda. Es un equilibrio adecuado entre mis necesidades y las de los demás. ¿Okay? O en lugar, por ejemplo, con esta persona que asiste a reuniones sociales y no interactúa, o que exige a los demás este afecto que no recibió de infante y que se molesta, o tal vez puede no exigirlo, pero sí se siente incómodo cuando no lo recibe, puede permitirse el asistir e interactuar. Y si no es aceptado, también entenderlo y entender que a veces va a ser aceptado, que a veces no, y no evitar esas interacciones grupales, pero tampoco forzarlas. ¿Okay? Entonces empezamos a hacer las cosas un poco diferente y en terapia, por ejemplo, puede trabajarse habilidades sociales, habilidades de comunicación, de expresión emocional, de resolución de conflictos, de etcétera, etcétera, etcétera. Proyectos de vida, para trabajar autoestima. Hay muchas actividades que pueden desarrollarse nuevamente dependiendo de lo que se vaya a trabajar con cada persona. Entonces, también se va a buscar disminuir paulatinamente la activación. ¿Qué quiere decir esto? Que pues justamente si este esquema, este patrón se volvió dañino para mí o para los demás, probablemente sucede con mucha frecuencia o cuando sucede dura mucho tiempo. Con disminuir nos referimos a que sí, puede seguir sucediendo, pero ahora es una vez cada mucho tiempo. O cuando llega a suceder, ya no toma 3 meses. Ahora en 10 minutos, así, ya lo identifiqué, ya lo controlé, ya hice algo al respecto, ya no me va a sobrepasar. ¿Vale? Ojito, nuevamente, va a haber personas que no los vean, que no identifiquen estos patrones inadecuados. Y tal cual, aun cuando lleguen a terapia, porque muchas veces mandamos a terapia a un familiar para que nos lo arreglen, para que entienda cosas, si la persona llega con este bloqueo de emociones, de no ver el problema, no va a trabajar, no va a haber un cambio. La sugerencia aquí que siempre se hace es, si estás conviviendo con alguien que tiene patrones inadecuados y esa persona no ve el problema y no quiere cambiar, no está interesado en ir a terapia, ve tú, para que eso no te afecte a ti.
En caso de que decidan asistir a terapia, porque ya identificaron ciertos patrones que no son sanos, que les están generando malestar, sean conscientes que todo proceso terapéutico requiere constancia, requiere trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a desarrollar nuevos hábitos, nuevos patrones, nuevos pensamientos, nuevas ideas más sanos. Y un hábito no aparece de la noche a la mañana. Nadie aprende a nadar o a andar en bicicleta de un día para otro. Requiere práctica, requiere ejercicio. No es de llego a terapia y después me olvido. No. El terapeuta, un buen terapeuta, va a dejar alguna actividad para que la mantengamos en nuestro día a día. Y obviamente puede que esa actividad nos cueste. ¿Por qué? Porque es distinto a lo que siempre había venido reproduciendo. Y por último, un esquema, un patrón, no va a desaparecer al 100%, no se trata de eliminarlo ya, no. Generalmente va a estar ahí presente. Entonces, si ustedes ya han estado trabajando con ciertas ideas, también es importante reconocer que si vuelven a aparecer, no pasa nada. Ya me di cuenta que volvió a aparecer, hago algo al respecto porque ya lo venía trabajando. ¿Por qué? Es importante saber que no es un cambio absoluto, no es el 100% de, ya voy a ser una persona 100% diferente, porque a final de cuentas seguimos en cierta medida siendo aquello que aprendimos, aquellos con quienes convivimos, el de dónde venimos, sí influye, sí impacta, no podemos arrancarlo de raíz, pero por lo menos ya lo identifico, por lo menos ya sé qué hacer en esos casos. De eso se trata la terapia, de desarrollar nuevas formas de yo reaccionar, de identificar qué es lo que estaba yo interpretando de forma sesgada y tal vez interpretarlo diferente. De yo poder lidiar con estas emociones, con esta carga afectiva consecuencia de este patrón. ¿Va a seguir apareciendo? Sí, pero como les decía, ahora va a durar menos, ahora va a ser menos frecuente. Tal vez antes era diario, ahora es una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, cada cambio de presidente. Y eso ya es excelente y es un avance, pero no va a desaparecer al 100%. Y siguiente diapositiva, por favor. Bueno, si ustedes o alguna persona conocida están identificando justamente que tal vez hay algún patrón que pueda requerir ser atendido, en Justicia Ciudadana contamos con especialistas como su servidor, con mi compañero Eduardo, que podemos trabajar justamente para identificar qué es aquello que nos está generando el malestar y generar un plan de acción para empezar a hacerlo distinto. Siempre les sugiero asistir justamente a terapia, porque a final de cuentas no necesitamos estar locos. El ir a terapia es como ir a una atención médica regular. Los mexicanos tenemos una muy mala cultura de la salud, pero una buena cultura de la salud es cada cierto tiempo voy al médico por una revisión de chequeo de rutina, nada más. Tal vez no me siento mal, pero voy. Lo mismo es ir a terapia. Asisto con cierta regularidad, solamente para ver qué está pasando conmigo. Tal vez no tengo un problema real, pero voy a identificar de dónde viene esta forma de pensar mía. ¿Qué quiero hacer con ella? ¿Me gusta? Quizá no, quizá sí, no lo he puesto nunca sobre la mesa, pues lo voy a poner con un especialista que me acompañe para yo empezar a tomar decisiones de esto me funciona, se queda, esto quizá no, pues trabajo en ello. Entonces, de forma a modo de cuidado de salud, yo les sugiero siempre ir a terapia. Quienes gusten contactarnos en algún momento por alguna asesoría, aquí están nuestros números, nuestra dirección, nuestras redes sociales y nosotros somos una asociación civil. Eso significa que no recibimos, no cobramos por nuestros servicios, nuestra atención es completamente gratuita y tampoco recibimos un apoyo de gobierno. Es decir, todo nuestro servicio depende 100% de donativos. Quien guste en algún momento hacer un donativo para apoyar a nuestros servicios, tanto de psicología como de abogados, pueden hacerlo en cualquier momento. Aquí pueden ver un código QR o pueden ingresar a nuestras redes sociales y ahí también encuentran justamente el paso a paso de cómo poder hacer este donativo.
Por lo pronto, eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias y si tienen alguna duda, los escuchamos. Creo que todo quedó claro. Muchísimas gracias a los dos, se los agradecemos. Y a todos ustedes los vemos el próximo mes con nuestra plática. Ya en nuestras redes pues, vamos a poner el tema y la liga para que nos puedan acompañar. Si no hay preguntas, muchas gracias otra vez y los esperamos el próximo mes. Gracias, hasta luego.